Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Pizarra de Ciencia. Mi nombre es Oscar y el día de hoy comenzaremos un nuevo curso sobre aritmética. El día de hoy comenzaremos nuestro primer tema, que es los números reales, y en esta primera lección veremos su clasificación. Así que pues nada, quédate conmigo y vamos a comenzar. Los seres humanos desde la prehistoria se han dedicado a usar las matemáticas, en particular para contar. Un ejemplo podría ser, imagina que tenemos estas herramientas que aparecen en pantalla. Para contarlas, obviamente tendríamos que asignar a cada una de estas herramientas un número, eso es bastante sencillo. Entonces comenzaríamos poniendo a la primera herramienta 1, 2, 3 y 4, y así sucesivamente el número de herramientas que tengamos. Estos números que acabamos de utilizar aquí se conocen como números naturales y son simplemente aquellos que nos permiten contar. De hecho, es curioso porque de manera formal se definen justamente como eso, como los números que me permiten contar. Este conjunto de números, del 1 hasta el infinito, yendo de uno en uno, son los números naturales y se representan con una letra n elegante, como se muestra en el recuadro de ahí. Ahora, desde la antigüedad se dieron cuenta que estos números lamentablemente no eran suficientes. ¿Por qué no son suficientes? Porque, por ejemplo, si queremos pensar de manera un poco lógica, volvamos a nuestras 4 herramientas. Imagina que ahora yo retiro una herramienta y que luego retiro otra y luego retiro otra. En este caso he retirado 3 herramientas, pero para representar matemáticamente el hecho de descontar o de quitar, necesito utilizar los números negativos, y los números negativos no son parte de los números naturales. Por lo tanto, necesitaba existir forzosamente otro conjunto de números. En particular, el conjunto de números del que estoy hablando, al que me refiero, son los números enteros. Los números enteros son aquellos que incluyen a los números negativos, al cero y a todos los números naturales. Dicho de otra forma, es desde menos infinito hasta infinito, contando de uno en uno, pasando por el cero, obviamente. Ahora, de manera formal, vamos a definir a los números enteros como los números negativos, el cero y los números naturales. Este conjunto de números se representa con una letra Z elegante, como se muestra ahí en la caja. Ahora, existen también otros tipos de números que también son interesantes de utilizar, y no solo interesantes, sino útiles. Por ejemplo, imaginemos, situémonos nuevamente en hace muchísimos años, la prehistoria, que tenemos aquí un pedazo de tierra, ¿no? Un pedazo de terreno, y queremos dividir este terreno de manera conveniente, en particular en 4 secciones. Las numeramos y ahora la siguiente pregunta sería: ¿cuántas secciones de este terreno voy a escoger? Imagina que alguien decide escoger 3 secciones de este terreno. En ese caso, tenemos 3 secciones de 4, es decir, 3/4 partes del terreno. Y este número que acaba de aparecer aquí es sumamente importante porque pertenece a un nuevo conjunto de números, en particular a el conjunto de los números racionales, que incluye a las fracciones, a cualquier número que se pueda expresar como una división o como una fracción, y por supuesto eso también incluye a las fracciones negativas. Dicho de manera muy formal y con un lenguaje un poco entreversido, diríamos que los números racionales son aquellos números que se pueden expresar como un cociente con el divisor distinto de cero. ¿A qué nos referimos con un cociente? Es básicamente una división. Y cuando decimos que el divisor tiene que ser distinto de cero, nos referimos a que el número de abajo de la fracción siempre tiene que ser distinto de cero. ¿Por qué? No podemos dividir entre cero. Recordemos que dividir es repartir. Y si yo ni siquiera estoy definiendo en cuántas partes voy a repartir, pues no puedo hacer nada, ¿no? Entonces decimos que la definición por cero no está definida. He ahí la restricción en la definición de los números racionales. Y esto me lleva al último punto. Existen otro tipo de números todavía que son un poco más particulares y francamente más complicados de dar en un ejemplo de aplicación. Entonces simplemente voy a mostrar algunos ejemplos y nombrarlos, que son los números irracionales. Los números irracionales son aquellos que no se pueden representar como una fracción. Ejemplos: tenemos aquí la raíz del número 3, tenemos también el número e, conocido como número de Euler, que es 2.7 bla 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 bla. Si alguien lo conoce, sabrá de qué hablo. También tenemos el número pi, que yo espero que muchas personas hayan escuchado, que es 3.1416 cuando se redondea. Y también tenemos por ahí la raíz quinta de 81. Todos estos números lo que tienen en común es que no es posible representarlos como una fracción, y por tanto decimos que son irracionales. Entonces ponemos nuestra definición aquí de números racionales: son aquellos números que no se pueden expresar como un cociente.
¿Sale? Ahora, si existe una letra para representar a los números irracionales, puede ser una I elegante, pero los que hayan llevado cursos de matemáticas más avanzados sabrán que también existen los números imaginarios, que también se representan en ocasiones con una letra I. Entonces, para esta ocasión no vamos a usar letras para representar a los números irracionales, solo es importante que los conozcamos. Y por último, si junto todos los conjuntos de números que les he presentado hasta el momento, tendría yo los números reales, ¿sí? Como bien dice ahí, uniendo todos los conjuntos de números anteriores, tenemos a los números reales. El conjunto de los números reales se representa con una letra R elegante. Esta es la que probablemente hayan visto más seguido en su clase de matemáticas. Ahora, ¿cómo podemos representar gráficamente a los números reales? Pues básicamente con una recta, con la recta que acaba de aparecer ahí en la pantalla. Esta recta tiene una propiedad muy particular y es que no termina ni del lado izquierdo ni del lado derecho, es infinita. Además, si generamos divisiones en esta recta y a cada división le asignamos un número partiendo por el centro en 0, del lado derecho tendríamos a los números negativos 1, 2, 3 y así hasta el infinito, y del lado izquierdo tendríamos los números menos 1, menos 2, menos 3 y así hasta el infinito. Entonces, del lado izquierdo y del lado derecho tenemos a los infinitos. Esto se conoce como la recta real. Y con esto terminamos la lección del día de hoy. Si les gustó el video, no olviden suscribirse para poder seguir viendo las lecciones de aritmética. Yo soy Oscar, esto es la Pizarra de Ciencia y les agradezco mucho. Hasta luego.